Bienvenidos a Industria Robusta, un podcast por y para la industria de café. Tuve mi tienda de café y enfrenté muchos desafíos. La verdad es que me sentí solo muchas veces. Y lo peor es que conocí a muchas personas en este gremio. Sé que así también se sienten muchos de ustedes. Y es por eso que he decidido crear este espacio. Un lugar para tener las conversaciones con los expertos que nos enseñen y nos guíen para tener una mejor industria. Para que construyamos la industria que nos soñamos. Bienvenidos a Industria Robusta, un podcast por y para la industria del café. Bueno, hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Industria Robusta. Nuestro invitado de hoy es una persona súper especial que le agradezco muchísimo por estar aquí, puesto ha pasado por un montón de cosas que nos va a compartir hoy. Fue una persona que empezó en la industria del café sin conocer mucho, y hizo un plan de negocio, tuvo un montón de capital y un montón de ideas, pero cuando se enfrentó a la realidad fue muy diferente a lo que esperaba. Y después de eso nació su compañía, que hoy todavía está con ella y que ha venido trabajando por más de 10 años. Entonces yo en verdad le agradezco mucho por estar acá, y mi invitado de hoy es Daniel Sepúlveda de Rasgos. Dani, mil gracias por estar aquí. Hola Carlos, ¿qué más? Contento de poder compartir este espacio y estas historias y anécdotas alrededor de los negocios y la industria del café. Gracias Qué antes a ti por la felicidad. invitación. No, gracias a ti, Dani. La idea es que hoy conversemos y le contemos a todo el mundo. Digamos que me gustaría mucho enfocarnos específicamente en marketing digital, porque Rasgos, digamos que es uno de los vendedores más importantes en marketplace, eh, digamos que para la industria del café. Y vos nos vas a contar ahorita un poquito más de Rasgos, pero me parece interesante que la gente conozca, digamos, que ese proceso también de lograr esos hitos a los que has llevado Rasgos. Entonces, ¿por qué no nos contás un poquitico vos qué es Rasgos y de dónde nació todo esto? Bueno, Rasgos nace inicialmente porque yo quería volver a la industria del café. Mi primer negocio de café que tuve se llamaba Creador. Era una tienda de café de especialidad hace 10 años, en la cual me fue literal como perros en misa. Eso solo me sacó las primeras canas que tengo, los estreses, pero me enseñó un mundo muy bonito, del cual yo no conocía. Y en algún momento pues tuve mi tienda de café, la cerré y siempre quedé como con esa piquiña y ese dolorcito, tengo que volver en algún momento a la industria del café, es una industria muy bonita, es un producto muy nuestro, y en su momento lo que encontré fue que venían creciendo muchas y saliendo muchas marcas de café, pero el consumidor de café no tenía dónde prepararlo, pues solo estaba, digamos, la ollita o el filtro de tela, la ollita casera del hogar. Entonces, y el tema de métodos y accesorios para su momento era bastante costoso. Entonces, para preparar café, digamos, en ese entonces, como si querías preparar café en una prensa, solo estaba como la prensa Bodun y valía 200.000 pesos. O si quería ya un método más especializado, lo que están era la Chemes, y eran métodos de 400.000, 500.000 pesos, lo cual hacía que estuvieran saliendo muchas marcas de café en Colombia, pero bueno, ¿dónde se prepara? Entonces es ahí como Rasgos empieza a importar las primeras prensas francesas, las primeras B60, los Cerver, y hoy somos una tienda, pues que yo le digo, pues somos la tienda de todos los juguetes del café, porque literal son 800 referencias que hoy manejamos en nuestro sitio, y donde todo está especializado en el nicho del café. Entonces, Rasgos hoy es una tienda de nicho de métodos y accesorios. También tenemos cafés de especialidad, pues para que los clientes también lo puedan llevar, diferentes marcas, no solo de la marca nuestra de Rasgos, también tenemos de varios aliados, porque también hemos buscado eso, darle visibilidad a las personas, también con sus marcas a través de nuestro sitio web y los marketplaces en los que tenemos presencia el día de hoy. Super, Dani, y me parece muy bonito, me voy a volver un poquito más, y es que vos empezaste con esta idea de entrar en la industria del café, de montar una tienda, y conseguiste unos socios y conseguiste un capital, pero la realidad cuando abriste la tienda fue muy diferente a lo que planeaste, porque te tocó, digamos, que seguir metiendo dinero
y un montón de cosas que no conocías. Sí, la realidad pues que cuando arranqué con el anterior negocio a rasgos, yo venía de otra industria completamente diferente, venía de la industria de la telefonía móvil. Yo tenía 5 locales de celulares y accesorios en el centro de la ciudad, en toda la zona del Ópera y Veracruz, y eso era lo que a mí me daba los ingresos, y yo era en ese momento, digamos, un comerciante de la zona, pero el negocio del centro en esa línea siempre ha sido como el negocio del centavo. Son márgenes muy bajos y es mucho volumen. A mí eso me dio la oportunidad de capitalizarme, y un día un amigo me invita. Yo estudié administración de negocios en la Universidad EAFIT, y un amigo me invita: hey Dani, vamos a hacer empresa. Él era vicepresidente de una empresa muy grande en Estados Unidos, y me dice: vamos a hacer empresa en Colombia. Eso fue hace 10 años. Vamos a hacer empresa en Colombia. Yo sé que el futuro del café, el futuro es el café. Yo vengo viendo cómo se vienen desarrollando los mercados americanos, los mercados europeos. En la empresa en la que estoy he visto un gran potencial, y creo que lo podemos hacer acá en Colombia, y pues si somos de los pioneros. Me muestra un Excel, me dice: Dani, solo hay que invertir 20 millones en 2015. Me empieza a mostrar todos esos números, y la verdad a mí me deja maravillado y fascinado, digamos, el tema del Excel en su momento, adicional pues de una persona pues también que yo admiraba mucho por sus conocimientos técnicos, por su vida laboral, cómo había crecido profesionalmente, porque un maestro, pues, digamos, de las finanzas. Y yo dije: es la oportunidad, digamos, de volverme empresa. Y él me dice: hagamos empresa, solo necesitamos ahora buscar quien sepa de café. Yo soy el de los números, el de las finanzas, el de las conexiones. Usted es el que ya ha hecho emprendimientos y ha tenido la habilidad en el comercio. Solo necesitamos a alguien que sepa de café. Y en ese momento vinculamos a otro amigo también de la universidad, un gran profesor que lo admiro y lo quiero mucho por todo su talento y por todo su valor académico, y iniciamos esas 3 personas. Y la tercera persona era la que sabía de café, la que tenía los cursos de barismo, de catación, y bueno, con la que decidimos: bueno, vamos a montar entonces esa tienda. Se supone que el capital inicial de cada uno era 20 millones, o sea, en total 60 millones. Iniciamos buscando locales por la ciudad, pues estableciendo un nombre. El nombre de esa marca era Creador. Encontramos un local en el sector del Lleras. El Lleras hace 10 años ha cambiado mucho a lo que hoy es, y encontramos un local, digamos, muy grande, muy lindo, pero que se convirtió luego en el martirio de todos. Es que es muy, muy bonito, digamos que me gusta traer estos ejemplos a la mesa porque muchos arrancamos con eso, con un Excel, con una muy buena idea, con contactos, con, venga, nosotros tenemos cómo hacerlo y nos creemos, digamos que el Excel, lo que dice el Excel y en realidad lo que nos encontramos es muy diferente. ¿Cuáles fueron los principales retos, Dani, que tuviste que enfrentar en ese primer proyecto? No, en ese primer proyecto, pues a la hora de crear empresa, pues uno dice: bueno, la empresa es la que va a ser la tomadora, digamos, como de todo. Y en primera instancia, pues la empresa no era la tomadora, sino que estaban, digamos, como esos codeudores. A la final yo era el codeudor solidario, y mi mamá era la otra codeudora solidaria del local de arrendamiento. Cuando tomamos el local, para su momento valía 9,5 millones. Era una cifra bastante alta para hace 10 años, pero ahora pensándolo en términos de vender café en ese entonces, donde apenas estábamos, digamos, como en esa primera transición de la primera a la segunda ola de café, donde empezaban a nacer, digamos, como marcas de especialidad en la ciudad de Medellín. Hoy estamos en una ola del café donde en Medellín puedes encontrar un café en cada esquina. En ese momento, cuando nosotros arrancamos, llevaba un año Pergamino, estaba también Velvet al frente de Pergamino, y 3 cuadras abajo en el parque del Poblado estaba Urbania, y nosotros abríamos en todo el parque Lleras una cuadrita abajo. Estábamos al frente de Hooters, y bueno, buscando también, digamos, como ese sector de la ciudad donde se movía mucho el turismo, los extranjeros, también que se valoraba, digamos, ese café de especialidad.
Y el tema, digamos, de vender café, que es un ticket tan bajo y cubrir costos tan altos, yo luego me di cuenta que el punto donde estábamos, eso era un punto que solo tenía vida en la noche, durante el día tenía un tráfico muerto completamente. Entonces, ahí van dos puntos. El primero, eh, verdaderamente, ¿quién te va a servir de codeudor? Y cuando estés en problemas, ¿cómo vas a solucionar con esas personas para ser codeudor? Y el segundo, el tráfico. Yo creo que hoy en día para montar una tienda de café uno debe garantizar que haya un tráfico mínimo viable, porque si no toca jalar mucho y posicionar demasiado para ser sostenibles. Y podemos hablar de tercero, cuarto y quinto. Tercero, el local en el que iniciamos la tienda de café era un local de 120 metros cuadrados, demasiado grande, pues primero para acondicionar todo el espacio, entonces una inversión bastante alta, que los 20 millones fueron insuficientes. Nosotros en cuestión de 2 años se nos fueron 500 millones, todo se esfumó. Cada socio tuvo que invertir 100 millones inicialmente, pues si ya la arriendo era 9 millones, pues los 20 millones que me habían planteado inicialmente en el Excel, literal no hacía nada, y ya uno montado en el bus, creo que era más difícil bajarse en su momento que salirse. Eh, entonces el tema del tráfico creo que influye mucho, mucho, mucho. El tema también de arriendos tan altos. Y un cuarto punto muy relevante es que yo arranqué en una industria que yo no conocía nada, mi otro socio no conocía nada, y el que sabía de café y catación pues tampoco había hecho nunca nada de eso. Éramos totalmente apartes, el mundo académico, el mundo comercial y el mundo financiero, que a la final en el camino uno va aprendiendo, y eso es, digamos, lo que yo digo, que pagamos una maestría, pagamos el doctorado. Yo no he podido pues hacer mi maestría y doctorado. Sí, me gusta mucho la academia y me encanta estudiar, pero yo digo, bueno, pagué la maestría y el doctorado en experiencia. Me pasó exactamente igual, Dani. Yo también dije, esa fue la mejor experiencia, yo creo que académica que he tenido en la vida. Ir, equivocarme, aprender de vivir el negocio, eso enseña mucho. Pero voy a resaltar, digamos que voy a recapitular esos puntos que dijiste porque me parecieron súper interesantes, que es conocer el mercado en el que estamos, hacer planes, pero planes muy, muy aterrizados, entendiendo, ya que entiendes el negocio, hacer planes, pero que sean adecuados a tu capital, adecuados al plan que querés llegar, hacer como toda esa A estructura la bien, capacidad, entender bien cuál es realmente la exacto, capacidad. tal cual, la capacidad de tu negocio. Entender quiénes son tus socios y qué están aportando en realidad y qué van a hacer, qué rol van a jugar en el proyecto, porque también encontramos socios que no tenemos tan claro qué rol van a hacer dentro del proyecto y qué responsabilidades deben de tener. Y eso es muy, muy importante. Yo estoy planeando, vamos a tener un capítulo enfocado solo en socios porque me parece muy importante. Un paréntesis ahí. Y cuarto, entender que el capital y el recurso, digamos que el flujo de caja es súper importante. Entonces, cuando uno arranca un proyecto con 20 millones, pero tiene que seguir invirtiendo más dinero, pues eso se le empieza a volver un montón de temas. Y eso que acá no hemos hablado nada de la operación, porque ya la operación es otro cuento súper grande también que hablábamos la vez pasada, que son unos retos muy tesos. Dani, bueno, ¿y cómo fue ese salto? ¿Cómo empezaste en los primeros pasos a hacer rasgos y a hacer la tienda que hoy son? Bueno, nosotros cuando cerramos Creador, pues yo la verdad quedo realmente endeudado. O sea, la deuda que absorbimos, eh, uno de mis socios y yo, es realmente grande, y yo no pienso, digamos, como en volver al café momentáneamente. Siempre me queda como en algún momento regreso, pero en ese momento era casi que 2 años casi muy fuera de la industria. Yo ya sabía hacer algo bien desde hace mucho tiempo, y era vender en línea, y me dedico a vender en línea pues infinidad de productos. Tuve productos muy exitosos, pero yo decía, en algún momento que me libere más de tanta deuda, arranco a retomar uno de los proyectos de café. Y en ese momento pues el inicio fue realmente ver que no había donde preparar café, que no era asequible para todas las personas, que el café sí era
digamos, por así decirlo, económicos. Me acuerdo que las bolsas en esa época, uno conseguía bolsas de café desde 15.000 de especialidad, 20.000 pesos de especialidad, o sea, Qué buen realmente momento. era buen momento. Eh, ¿Para dónde lo preparábamos? Entonces, después de que yo me libero un poco más de deudas, también hago estrategias de refinanciación, refinancio también hasta que soy sostenible, capaz de tener una deuda y bueno, se refinancia. Yo digo, bueno, es la oportunidad, ya me siento como más tranquilo, ya toqué fondo, ya estoy recuperado, creo que tengo la visión y sé que puedo entrar en un mercado a ganar y empezamos a importar prensas francesas, empezamos a importar servers, empezamos a importar, digamos, como las cucharas para dosificadoras para el café, los B60, y verdaderamente eso se convierte en un boom. Todas las marcas de café literal nos compran, dame 100 prensas, 200, 800 y yo traía el contenedor de prensas francesas y eso se acababa instantáneamente si no era por, digamos, por estos canales mayoristas, pues porque ellos también, pues, a través del café también vendían la prensa en conjunto o hacían kits empresariales para las empresas a fin de año. Eh, y eso nos da a nosotros el salto y la oportunidad, pues, de decir, bueno, sí, si es por esta línea, enfoquémonos en esta línea de los accesorios, los métodos, todos los detalles que necesita alguien para preparar un café desde su casa o las tiendas de café y nos dispara. Qué nota, qué nota. Y ver ese cambio y enfrentarte de nuevo a volver a empezar en esta industria, que yo creo que lo hablaba con mucha gente y es que la industria del café en verdad apasiona demasiado y somos muy apasionados y siempre queremos estar como envueltos ahí, a pesar de que nos salgamos un momentico, como que siempre queremos estar en esta industria que nos apasiona tanto. ¿Cómo fueron esos primeros pasos, Dani, en marketing digital? Me gustaría que nos contaras cómo fue empezar a entender qué fue lo que, digamos, que te emocionó más de cuando empezaste a conocer ese mundo. Yo acá me voy a devolver, digamos, como unos cuantos años, yo creo que 15 años atrás, año 2010, 2009. eh, yo veo el cambio de lo que representa, digamos, como la entrada a Colombia de Mercado Libre. Para ese entonces, yo, pues yo tenía internet, recuerdo meterme a las páginas de Mercado Libre, mirar eBay, comparar las ventas de los vendedores grandes de eBay, y yo decía, un vendedor grande de eBay vende, no sé, para ese entonces yo me acuerdo que veía las cuentas y yo, 1 millón de ventas en un año, y yo decía, Dios mío, y todo de forma digital, y a mí eso me sorprendía, pues porque eBay era la representación en su momento de Mercado Libre para Colombia, para mí, hoy es más como Amazon, Mercado Libre, pero para ese entonces yo podía seguir las métricas de esos vendedores de eBay. Yo decía, yo creo que el mercado colombiano en algún momento va a evolucionar hacia esto. Obviamente faltaba en su momento más confianza, más formas de pago, que la gente estuviera más bancarizada, pero yo empiezo a ver como la visión que eso da. Inclusive en ese entonces recuerdo que publicó un PlayStation de primera o segunda, no me acuerdo ya, y Carlos, yo lo vendo en un día, Wow, y a mí me sorprendió que yo hubiera vendido un Play en un día. Y yo dije, lo que tengo que hacer es publicar más cosas. Y empiezo yo a publicar más cosas en Mercado Libre. Yo publiqué desde la categoría de artes y cuadros hasta la categoría de ropa interior. Tuve también una categoría de deportiva. Yo estuve en todas las categorías literal hasta que muchas me fueron muy exitosas, otras no eran tan exitosas, pero veía que todo lo que uno ponía y publicaba se vendía. Hoy ya no es tan fácil, digamos, como que se te venda, pues porque ya en ese momento, digamos, uno vendía porque no había oferta. Alguien buscaba y uno era el que aparecía, digamos, en esas primeras instancias. Hoy la cantidad de vendedores ya es un mar rojo donde hay muchos vendedores, requiere, digamos, una capacitación más técnica a la hora de hacer una publicación efectiva y poder vender el día de hoy. Pero en su momento yo me acuerdo que literal también importaba todos los controles de Nintendo, la Wii, importábamos también accesorios de muchas cosas de consola, las diademas, los mouse gamers, los pad mouse, todo eso tenía mucha rotación
pero a la final pues íbamos encontrando como que eran algunos productos también tendencias momentáneas, tenían sus picos de venta y luego no. Inclusive por ese entonces recuerdo una importación muy curiosa. Eso fue en el año casi 2014. Yo traigo las gafas de realidad virtual. Recuerdo que trae casi 2000 gafas de realidad virtual. Wow, Y yo dije, este es el machete. Yo tuve la oportunidad de estar en China, de haber probado, pues, digamos, como muchas cosas del mercado en tendencia allá. Y yo digo, uff, la vamos a romper con la las totié. gafas. La totié. También en el tema de importaciones, uno tiene unos momentos. Y hay un momento en el que puedes tener el precio que vaya muy bien, pues, porque no hay oferta en el mercado, pero momentáneamente se va a inundar. El tema, Carlos, fue que yo me adelanté demasiado a las gafas de realidad virtual. Yo me quedé casi 2 años con las gafas de realidad virtual y fue por un tema. Y el tema es que para el momento que yo traje las gafas de realidad virtual, la mayoría de celulares no tenían giroscopio. Ok, Y las gafas de realidad virtual, tú le ponías el celular adentro, tú mirabas hacia allá y él te mostraba, pues, digamos, como los diferentes espectros, pero en ese momento, o sea, solo eran los celulares de gama muy alta los que tenían giroscopio. Y solo me di cuenta cuando lo tuve acá, venían los clientes, se le mostraba, no, esto está defectuoso y yo, ese celular no tiene giroscopio, giroscopio, giroscopio. Y ahí me demoré un buen tiempo con eso. Ya luego, como 4 años después, yo veo que empiezan a traer eso bastante. Y yo apenas pensé, y yo, no, eso, ya, ya qué para hueso. qué. Eso, ahí va a resaltar dos cosas. Uno, que lo hablamos ahorita con creador y ya con lo que nos cuentas de las gafas, se llama timing. Estar en el momento adecuado es algo que uno no puede, digamos que, o calcular o prever en el Excel. Y eso pasa impresionante. O sea, cuando yo abrí la tienda, yo abrí en el mejor momento después de pandemia. O sea, yo iba creciendo mientras la gente iba viajando. Entonces, claro, para mí fue espectacular, pero yo no calculé que estaba en ese momento. Entonces, cuando volvimos a la normalidad, pues cambiar fue, digamos que muy, muy teso. Porque de Lo la nada me mismo, imagino que bajó mucho el turismo. claro, y se inundó la ciudad de ofertas, claro, porque todo el mundo volvió otra vez a invertir, pero yo ya venía capitalizando y hice otros movimientos que después conversaremos, malas decisiones, pero digamos que, claro, el timing en serio es súper, súper importante y eso es algo que yo creo que es la capacidad que uno tiene de adaptarse y de entender que no necesariamente le va a pegar, porque es que eso pasa mucho en los negocios. Sí, sí, eso pasa demasiado y bueno, en el tema de importación, pues hoy en día se ha vuelto algo más, digamos, como más sencillo. Antes era un tanto, digamos, como más complejo el tema de importar y todos estos, digamos, no solo es como el aprendizaje en el comercio electrónico, en la industria del café, sino que fueron muchos años en muchas industrias y hay un momento en el que yo decía, a mí lo que me gusta de la industria del café y quiero es hacer una marca alrededor de la industria del café. Yo decido dejar de lado muchas líneas y también, digamos, sí, mirar para el frente, solo me quiero enfocar acá y quiero desarrollar todo este mercado. Y arrancamos desarrollando ese mercado en Mercado Libre eh, y eso nos potenció infinitamente y también en el sitio web, Falabella, Rappi y hoy en día pues ha sido muy positivo pues porque el mercado pues nos reconoce, estamos demasiado pues validados, también sabemos si un producto sí va a tener la rotación o no, pues porque lo podemos testear de forma rápida. Pero todo esto pues no se dio de la noche a la mañana. Creo que te puedo decir que desde el comercio electrónico son 15 años con diferentes productos, diferentes categorías y con rasgos vienen a ser promedio ya de 6 años. Increíble. Y yo creo que, Dani, vamos a hacerle un poquito más de suma a eso, del comercio electrónico y del mundo digital, porque digamos que lo que más me gustaba a mí de esta conversación es todas las personas que están con sus proyectos,
que hoy quieren vender café afuera o que quieren vender suscripciones de café, que quieren mostrar su marca en línea y apenas están empezando como a tocar esas puertas porque, claro, estamos en Instagram, que es, o los que ya están muy avanzados están en TikTok, que ya estamos tarde, pero bueno, están en TikTok, pero hay un montón de marketplace como tú contabas, o también hay un montón de herramientas que se pueden utilizar como Google. Entonces, contanos cómo ves vos el mundo del marketing digital y qué le recomendarías, por ejemplo, a las personas que están empezando como a ver esas opciones. Pues yo les recomiendo a las personas, uno, que no tengan miedo de invertir en publicidad. A veces ese es el temor, pues destinar un presupuesto para publicidad, pero es lo mismo que cuando uno destina un presupuesto para un arriendo. Estás destinando para estar en un punto, acá se le está haciendo la entrega a mucha gente en toda parte, digamos, de Colombia y tú lo puedes segmentar, digamos, solo a tu zona o a Estados Unidos y puedes abrir diferentes mercados. Entonces creo que la oportunidad hoy es enorme, es enorme. La oportunidad llegue hasta donde uno tenga la visión y hasta donde tenga la visión de, hey, quiero llegar al mercado americano. Bueno, entonces desarrollemos un plan para llegar al mercado americano y empezamos a hacer publicidad hacia allá. Pero también en temas de publicidad, recomiendo todo lo que es las publicidades de los marketplaces, las publicidades también, digamos, de Google, de Meta, todo lo que es Instagram, Facebook. Y también ser muy meticulosos con el seguimiento de la métrica. O sea, verdaderamente, si yo voy a invertir un presupuesto, ¿cuál es el retorno mínimo para que eso sea viable de ese presupuesto? Y cuando determino esa campaña funciona o no funciona. También los influencers son muy buenos, toca también escogerlos con lupa. No, no todos funcionan para mi producto, pero hay unos que me van a disparar demasiado y hay unos con los que uno puede decir, Dios, esto de verdad vale tanto, pero cuando uno va y hace, digamos, con las campañas también con los influencers también funcionan. No con todos, no con todos, es la realidad. Pero por eso también todo es del detalle, el lupa, hacer la investigación, el seguimiento. Y en temas de publicidad, pues yo recomiendo a destinar una parte siempre del costo, del presupuesto del producto a una X de publicidad. Ok, Eso es lo que recomiendo. qué buen dato nos estás dando, Dani, porque te confieso que uno de los puntos donde yo más me equivoqué en mi negocio era donde yo me sentía más experto, es decir, yo me sentía más experto en marketing y la verdad es que después me di cuenta que ejecutar, hacer cosas de marketing me implicaban un montón de esfuerzos y yo estaba muy concentrado en la operación. Entonces, me parece muy interesante lo que estás contándonos porque en verdad es súper importante, o sea, destinar un presupuesto de marketing, definirlo desde el modelo de negocio y desde tu capacidad del negocio, saber cuánto vas a invertir. Y la segunda parte de eso es cómo voy a distribuir ese presupuesto. Entonces, a mí me gusta pensar como en justamente en esos que vos mencionaste. Pauta, que Pauta existen ya muchas opciones. Está Pauta en Google o Pauta en Meta, que es Facebook e Instagram. También ahí yo metería a los influencers, que también pueden ser muy interesantes con una estrategia detrás. La otra parte es contenido orgánico. Yo creo que ahí nos quedó, digamos que pendiente eso, porque muchas veces lo hacemos nosotros de manera orgánica, o sea, cogemos el Claro. celular y empezamos a crear, pero también hay que asignarle un presupuesto a eso, es decir, un presupuesto de tiempo o presupuesto de plata de cuánto me valdría si alguien tuviera que hacer ese contenido, porque es muy exigente y demandante a los niveles que vamos. Y hay que hablar de eso. Ese es el más, digamos, como el más relevante porque te da la oportunidad de, obviamente hay que invertir en tiempo de grabar, en tiempo de producir y eso se refleja pues en un costo, pero no, la plataforma no te cobra por publicar y, no, y cada vez que tú publicas le llegas a 1000, 2000, 7000, 70.000 personas y que cuando uno hace el costo, cuando uno invierte en publicidad para llegarle a esa cantidad de gente, pues eso es un costo considerable. Entonces, el hecho de que literal es
es gratis. O sea, tú publicas una vez al día y le llegaste, no sé, a 1.000 personas y todos los días pues publicas, son 30.000 personas al mes. A veces la gente ve las cifras como, no, eso tan bajito o no es tan relevante, pero ubique 1.000 personas, enfílelas, ubica, llena un estadio, eso es una cantidad masiva de gente. Entonces, qué bueno que mencionas el tema orgánico, pues porque el tema orgánico permite un crecimiento mucho más acelerado y es un crecimiento muy lindo en el tiempo, que se vuelve muy sostenible. La pauta, el día que se dejó de pautar, el día que todas las ventas se van al piso, Y en eso, y cambio el, y, orgánico. y el capital ahí entra un juego de capital y de pauta, porque depende la venta de la cantidad de plata que yo tenga que estar invirtiendo. Eso no es Sí. tan sano. Exacto, de la venta depende de eso, entonces por eso era que decía siempre destinar una parte del costo del producto a publicidad, porque si yo no lo destino, pues no va a tener para publicitarlo y bueno, no, eso es lo que Dani, opino, qué sí, pena ahí la interrupción. no, no, súper, súper buena, gracias. Y también yo le metería ahí al último punto, ventas, porque también es salir y vender. Es decir, a mí me pasaba mucho que llegaban eventos, tenía ofertas de, pues, como de atender cosas, y uno tiene que destinar cierto recurso para poder responder a esas oportunidades o salir a conocer el mercado. Pasa, por ejemplo, con personas que quieren vender sus cafés en restaurantes, tiendas, que es una estrategia también que tienen, o baristas que quieren también ir a buscar patrocinadores, que quieren buscar otras oportunidades laborales. Hay que separar un espacio para poder salir y conectar con el mercado. Entonces, lo voy a resumir en pauta, contenido orgánico, ventas. Creo que ahí está. Entonces, ahí están las tres. Dani, ¿cuál crees vos o cómo destinarías, por ejemplo, de tu presupuesto para invertir en esas tres? Yo creo que un modelo desde inicio, yo te digo algo, si tienes buena publicidad y controlas la métrica, puede muchas veces no ser necesaria lo orgánico. Obviamente, el día que le dejes de meter al orgánico, se te van las ventas al piso. Ve, el día que le dejes de meter a la pauta, se te van las ventas al piso. Entonces, o sea, siempre recomiendo la pauta, pues para mí es la prioritaria. Lo que me va a traer clientes de una y pues y también estas plataformas fueron creadas para que la gente paute. Entonces, la visibilidad se la lleva el que paga. Ese es el Ujú. que se lleva la visibilidad. Y segundo, mi segundo, voy por un segundo camino de ventas. Se puede tener la mejor pauta, conseguir muchos leads, tener muy bajo el costo de los mensajes o de esto, pero también si usted es bien malo convirtiendo, si la conversión, no sé, ya sea del sitio web, tiene una tasa de un 0.5 o si la conversión de los vendedores en las líneas de canales directos de WhatsApp están convirtiendo a menos del 7, pues para mí es bastante bajo. Entonces, ahí para mí hay una alerta de que no estamos haciendo una oferta lo suficientemente interesante o que no estamos sabiendo abordar al cliente, no estamos entendiendo sus necesidades. En algún momento, digamos, como aprendí una estrategia, pues digamos, como de ventas que siempre utilizamos y para plantearla, que es, primero hacemos inteligencia. Inteligencia es entendemos qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que realmente está buscando. Luego, como entendemos qué es lo que quiere el cliente, vamos y hacemos una presentación. Y cuando hacemos la presentación, pues vamos a presentar lo que él realmente quiere, o sea, la necesidad que tiene. Pues digamos, no es lo mismo que yo llegue a vender una cafetera italiana o a que llegue a vender un método B60. Pues yo sé qué cliente es el que quiere la cafetera italiana y cuál es el que quiere la B60. Son dos clientes totalmente aparte, pero si yo no lo sé leer, pues voy a quedar mal con el uno y voy a quedar mal con el otro y luego puede que me compren porque también puede que sea muy buen vendedor, pero luego no era lo que ellos estaban buscando. Dani, qué datazo nos acabaste de tirar. Eso me encanta porque
Para los que quieran investigar un poquito más, yo lo llamaría ángulos de venta, lo pueden Ok. investigar así. Y es lo que está diciendo Dani es cómo soy capaz yo de comunicar el, digamos que lo que realmente necesita mi cliente. Cuando lo entiendo, entiendo y se lo comunico y se lo presento de la manera que él en realidad lo necesita. Y eso me parece brutal, ganadorcísimo, Dani. La tercera P es la persuasión. Es la persuasión, entender que siempre van a haber objeciones, pero entender si es una objeción de qué tipo y si yo la puedo resolver, digamos, en mi negocio a través de la confianza o a través de validadores, que él le permita hacer la compra de forma tranquila, que no solo basta con hacer la inteligencia, la presentación de algo, de una oferta irresistible, sino también la persuasión, que te impide que me compres. Y Ok. ahí cierra el IPP. Y ya en un tercer punto, pues sí dejo lo orgánico. Lo orgánico, la verdad, debería ser lo primero. Pero también te digo que si el día de mañana me dices, hey, Dani, crea una nueva marca de café, sé que inmediatamente le voy a destinar un presupuesto en publicidad de forma mensual y que así haga publicidad o no, sé que se va a vender. O sea, eso sí te lo aseguro, sé que se va a vender. Así, ve, así no se haga contenido orgánico, sé que se va a vender porque creo que la forma de redireccionar el tráfico, de llevarlo a la conversión, es algo que durante los años hemos aprendido a dominar y también he aprendido que no es necesario el orgánico, pero sé la potencia que da y sé al otro nivel que te puede llevar. Si uno combina todo, maravilloso, maravilloso. A veces se vuelve complejo también combinar todo, pero lo orgánico es muy top porque te abre a un alcance masivo, masivo y de forma literal orgánica, sí, no tienes que pagar por eso. Obviamente inviertes en la producción, en todo, pero no debes de pagar. Dani, qué buen dato, porque pues creo que muchas personas cuando arrancan sus marcas de café empiezan muy desde, no, voy a crear una marca y voy a empezar a crear contenido y que eso conecte. Y vos lo que nos estás diciendo es, no señor, en este momento el mercado está saturadísimo, es brutal y sí hay que conectar y sí hay que hacer contenido orgánico, pero yo arrancaría es, vamos con pauta, yo necesito digamos que un resultado un poco más rápido y que eso después me genere ya la posibilidad de crear contenido y empezar a capturar a las personas. Me parece muy interesante eso. Sí, porque es que nosotros desde el día uno tenemos que generar ingresos y a veces el camino orgánico demora un poquito más, demora un poquito más. Obviamente en el tiempo es mejor el orgánico, es sostenible, es más lindo, pero cuando una marca inicia y desde el día uno, uno siempre tiene que cubrir los gastos de todo, el arriendo lo van a cobrar, usted tiene sus gastos también, digamos, como persona, como trabajador de la empresa y hay que generar ingresos desde el día uno y el tema orgánico a veces demora un poquito más, es mejor pago también a largo plazo, porque es a largo plazo, creo que podemos decir que hay dos estrategias, corto plazo y largo plazo, no la podemos separar, una estrategia a corto plazo es publicidad y una estrategia a largo plazo un contenido orgánico. Me gusta mucho eso y yo creo que y también aplica para los que, digamos que me conecté mucho con este tema porque pensando justamente en lo que yo vivía en la tienda, tal vez pude haber invertido más en pauta en su momento cuando me veía como corto para hacer contenido y me veía corto para hacer marketing, tal vez pude haber migrado a este canal que me pudo haber dado resultados y me hubiera permitido llegar como a una estrategia de contenidos más orgánicos, muy interesante. Dani, ¿cuál es la dificultad o el tema más difícil de hacer negocios en digital hoy? La dificultad es la que uno no domina en el momento. Cuando tú la Ok. dominas ya se vuelve fácil. Pero creo que me voy a volver en el tiempo. En su momento, digamos, fue un dolor entender cómo funciona una empresa en Colombia, cómo se debe llevar, digamos, como todos estos procesos, digamos, contables, y lo que me absorbió y me alejó también de la venta. O sea, el hecho de llevar, no sé, la facturación electrónica, llevar todo el centro de costos, que todo también venga con facturación electrónica, luego empezar a retener, luego empezar a entender que también me retenían,
luego hacer las conciliaciones, hacer esos cierres de mes, digamos, como desde el lado de empresa. Al principio fue, digamos, como un martirio establecer los precios para que todo ya tuviera IVA y estuviera, digamos, como en la medida, pues porque yo venía de un mundo, digamos, de comercio, donde sí, pues funcionaba muy como comerciante, y dar el salto de empresa en su momento fue un gran reto. Hoy lo veo, la verdad, fácil. Recomiendo pues es siempre arrancar como empresa el modelo de negocio, porque es lo que permite ver si tiene posibilidad de escalarse o no. Usted como empresa ve si se escala o no se escala. Eso es lo que recomiendo. Y no me parece pues como difícil, pero en su momento recuerdo como el dolor y también lo que me alejó de la operación, de las ventas, de los ingresos, pues porque me consumía era tanta documentación y tanto proceso. Y en ese sentido, o sea, porque hay que llevar todo súper ordenado para, sí, pues hacer bien los cierres de mes y estar bien ante la DIAN y hacer todo bien. Entonces eso en su momento me pareció un gran reto. Hoy me parece realmente fácil, pero es lo que uno no domina en su momento. Ok, qué buena respuesta, Dani. Y creo que pues voy a volverle a hacer clic a ese tema de empezar como empresa, porque creo que, claro, los negocios te permiten tener mucha caja, pero realmente cuando te das cuenta que tenés que pagar un montón de cosas extras, cuando ya sos una compañía, empiezas a ver que el negocio no es tan rentable. Entonces lo que vos estás diciendo me parece súper ganador, porque es, venga, póngale toda la carga al negocio para que entendamos si esto va a funcionar o no, a menos de que quieras empezar y ser autoempleado y que ese negocio te genere una caja para ti y no quieras como, digamos que crecer y volverlo tan grande, también es otra opción, ¿cierto? Sí, Que claro, es es una opción también muy viable. lo que tú decías de ser comerciante, que no necesariamente todos tienen que montar empresas, sino que pueden ser autoempleados y generar una caja importante, creo que también es otra opción, pero me parece muy interesante uno visualizarla grande para saber qué voy a necesitar para llegar allá. No es solamente la caja, sino todo lo que implica construir eso. Y ahí me devuelvo un poquito, digamos, a los inicios. Yo recuerdo cuando había entonces esos grandes vendedores de eBay, y yo decía, 1 millón de ventas al año, y yo sé que el mercado colombiano se va a desarrollar hacia allá, pero yo como comerciante nunca voy a poder facturar 1 millón de ventas o llegar a esa cantidad de ventas si no tengo el montaje de una empresa, si no estoy formalizado como una empresa. Entonces en ese momento es, de acuerdo a donde usted esté apuntando, es un paso o el otro, pero digamos en el caso nuestro, pues que siempre hemos soñado, digamos, en grande, en hacer cosas realmente que tengan un impacto y que generen también una conexión y trascendencia. Si hemos buscado, digamos, ese crecimiento, que también uno podría decir, a veces puede que no sea el camino también, pues porque está bien también tener los negocios y operar de otras maneras. Total, total. Dani, ¿qué Pero te da crees? la claridad, te da esa claridad, te da la claridad de ese negocio. Sí es interesante. Hey, venga, montémosles a eso todos los gastos y todo lo que tiene, y no lo maquillemos, no lo disfracemos. Realmente eso sí es escalable, eso sí es un negocio interesante. Y ahí cuando tú lo montas siempre como empresa, usted muchas veces dice, no, ese negocio no es tan interesante para mí. O venga, ahí hay una buena oportunidad. Entonces, y también empezamos a pensar de una manera muy diferente. También empezamos a ser más controladores con el gasto, empezamos a hacer presupuestos de gasto, y esto es lo que teníamos para el mes, y también esos presupuestos también de venta, lo que nos permite escalar y también reinvertir en el negocio. Te voy a hablar acá de un libro que cambió mucho mi visión de negocio, que se llama La ganancia es primero, Profit First. La ganancia es primero. No sé si lo has llegado a leer, Carlos. Eh, No le he leído, lo tenía en mi lista, pero ya que me lo recomendas, va de los primeros que me voy a leer. Cambia la estructura, digamos, de lo que es crear empresa, y básicamente el epílogo y como la tesis que el libro tiene es que nosotros como empresarios siempre
arrancamos a montar empresa y reinvertimos sobre la empresa y cuando generamos ganancias volvemos a reinvertir y la verdad, uno pueden pasar años y uno se la pasó fue reinvirtiendo, digamos, todo en la empresa y uno nunca vio nada y de repente una mala jugada te sacó el negocio y uno dice, trabajé acá 5 años y yo no vi nada. Antes salí y quedé como endeudado y no sé qué fue lo que pasó. Entonces Confirmo. entonces pues lo que plantea es que nosotros cambiemos la forma de ver el estado de resultados y en vez de ver el estado de resultados como que primero están las ventas, luego están los costos de la mercancía vendida, luego están los gastos administrativos y luego está los impuestos y luego después de los impuestos está la utilidad, o sea, la utilidad que es uno invierte pues para tener utilidades, es lo último que queda después de mirar un estado de resultados, pero es lo que le dice, vamos a invertirlo de otra manera, vamos a invertirlo de otra manera, vamos a hacer que la ganancia sea primero, vamos a hacer un modelo de negocio desde que el mes uno estemos generando ganancias y que estemos también retirando utilidades. Hoy todos los negocios que monto, pues, o líneas, digamos que también tenemos dentro de rasgos de otras unidades de negocio, siempre las montamos pensando en ese modelo. La ganancia es primero para que desde el mes uno sea rentable. No esperar, digamos, como meses a que se llegue a esa rentabilidad. Y es muy diferente, pues, también uno mostrar negocios que desde el principio son rentables y crecen a que uno espera que luego, cuando crezca más, sea más rentable. Y cuando crece más, siempre va a pasar algo. Y es que los gastos se van a aumentar, porque nosotros no estamos, digamos, en una industria, digamos, diferente al entretenimiento, la educación, que uno puede vender un curso miles de veces y el costo de producirlo cada vez es menor. O acá, si vendemos café, siempre va a ser lineal, va a ser lineal el gasto. Entonces, a mayores ventas, necesito más capacidad operativa. Entonces, bueno, ahí me acordé pues en ese momentico del libro. Es mejor detallarlo, acá es muy superficial, pero sí lo recomiendo. No, pero qué buena recomendación, Dani, gracias. Estoy seguro que en un par de, yo creo que en un mes ya está listo y leído. Sí, sí, muy buena, pero es que me gusta mucho la tesis que nos estás contando porque creo que eso nos pasa a todos, incluso vos en alguna conversación que teníamos me contabas que uno de los retos más grandes como empresa es tener caja para uno seguir creciendo y seguir invirtiendo. Y eso que decís tiene mucho sentido, claro, si uno siempre deja la utilidad por allá al final, el crecimiento va a ser todavía mucho más retador. En cambio, si acá lo pones de primero, tenés como una caja, respira, que alienta al negocio a seguir dándole. Y eso me parece muy potente. Dani, ¿qué crees que es importante para ganar en el mercado digital? Para ganar en el mercado digital, es una oferta irresistible. Eso es lo que uno tiene que hacer para ganar en el mercado digital. Si vas a vender café, hay que detallar qué es lo que estamos vendiendo, cuál es la ficha técnica del café, no simplemente un café tipo exportación o un café excelso o supremo, no, detallemos las notas, detallemos el origen, porque cuando hablamos de origen, entendemos que hay orígenes únicos y hay también cafés regionales, algo que es un origen único que viene solo de una finca. Creo que es un café que solo se puede producir esos sabores y esas notas allá. Ninguna otra finca, digamos, lo va a replicar. Hablemos de la tostión que está teniendo el café. Hablemos, digamos, de todos esos valores diferenciales que el cliente pueda percibir al comprar a nosotros y hagámoslo atractivo. Hoy también aprovechémonos de qué herramientas hacen. Hey, yo no soy bueno haciendo fotografía, no soy bueno haciendo video. La verdad, utilicen las herramientas de la inteligencia artificial. Cojan la bolsa de su café y ustedes no tienen un fotógrafo profesional que les haga una foto. Tómenle con el celular una fotico, se la suben a la inteligencia artificial. Deme 5 variaciones de esta foto, uno con una persona tomando el café, otro con otra persona sonriendo al lado, otro con un grupo de baristas. Y la verdad, la calidad es muy alta, lo que nos puede dar. Obviamente, tratar de que no se vea como tan ficticio. A veces acá algunas muy que se ven como muy ficticias,
o pedirlas en fondo blanco, en diferentes acciones, pero no tenemos como que ser los más conocedores de muchas cosas, pues para lograr, digamos, como cosas que no se eleven la calidad en nuestra forma de materializarlo. Hablar del producto, tomarlo, consumirlo frecuentemente, compartirlo a la gente. El hecho de ir haciendo comunidad, la comunidad también empieza a defender y hablar de tu producto. Entonces, para mí es una estrategia de una oferta irresistible, o sea, desde los títulos que son relevantes, de entender también qué quiere mi cliente. En la línea de café hay gente que toma café para hacer deporte. Entonces hay marcas enfocadas al café deportivo que la verdad puede ser exactamente la misma marca, pero pensada para un nicho diferente, pero que conecta de otra manera. Como también la que busca, digamos, transiciones desde un cliente que apenas está iniciando en el nicho del café o clientes ya más avanzados en la industria del café que buscan perfiles más, digamos, de pronto exóticos o de pronto perfiles más desarrollados. Entonces, depende a quién yo vaya a apuntar y lo mismo, ahí vuelve a ser inteligencia, verdaderamente quién es mi cliente, quién es mi cliente. Si yo no tengo claro quién va a ser mi cliente, pues tampoco puedo definir qué voy a ofrecer y cómo lo voy a comunicar. A veces se critica, ay, que es que las tostiones altas o medias altas son malas, pero si usted definió que usted tiene cliente para eso y su mercado es eso, pues está muy bien y no está malo que sea así, pero usted es el que tiene que definir hacia dónde va a hacer su oferta. Y cada oferta tiene su mercado. Hay mercados más grandes y mercados mucho más pequeños. Entonces, de acuerdo a qué tanto me quieren nichar o qué tan amplio quiera hacer. Dani, mil gracias. Qué buenos datos nos estás dando. Voy a empezar con unas preguntas de cierre un poquito de cómo este proceso, pero te agradezco porque nos has dado una información súper valiosa. Es decir, eso de entender el mercado, que no lo has dicho varias veces, que incluso fue, digamos, que lo de donde nació Rasgos y de donde te equivocaste al principio fue, digamos, que también por eso de conocer la industria donde estabas, llevar una oferta irresistible, cómo llegar al mercado. Yo creo que hay un mensaje que vos nos diste un poquito implícito ahí, es lanzarse, probar las nuevas tendencias, porque te montaste en eBay al principio, fuiste de los que empezó como en la industria, entonces meterse en las tendencias o en lo que está, no tendencias, en lo que está pasando ahora, creo que muy buen mensaje, muy potente eso de probar inteligencia artificial, probar comunidades, hacerle, me parece súper interesante. Entonces te agradezco mucho por todos esos mensajes que en verdad valoro. Y vamos a hablar también de una tendencia que hoy está cambiando también en la industria del café, que también entra una línea de gente que está consumiendo también cafés infusionados, culturis, o cafés Cofermentados. inocuos, fermentados. eh, y es una tendencia que se viene dando mucho en los países asiáticos. Y sabes que esa tendencia también ya durante los últimos 2 años yo veo viendo cómo viene evolucionando también en el mercado colombiano, cada vez es más fuerte. Muchos productores del Huila haciendo también estos procesos y es muy interesante que también el mercado, digamos, también va cambiando y pues hoy en día yo separo, digamos, como las dos categorías, los cafés de especialidad y los cafés infusionados o los culturi, pero también están, digamos, las tosiones altas y yo creo que donde tú encuentres el mercado, ahí lo puedes hacer, ahí lo puedes hacer. Entonces, y la Hay para inteligencia todos, artificial llegó literal. hoy, vamos a probarla, pero yo creo que también a veces está el tema en que la gente se sesga hacia los cambios, hacia cosas nuevas que van pasando, pero hay que entender hacia dónde va el mercado y quién es el que lo está direccionando también hacia allá. Y también uno, si es el nicho de uno o no. Y ahí está la respuesta. Ah, no, mi nicho no va a ser los peces altos, y van a ser, listo, está bien, pero usted también tenga claridad de lo que usted quiere, hacia dónde se quiere enfocar. Ah, que mi nicho van a ser los especiales, listo, me quedo con especiales. Mi nicho van a ser los hoteles o clientes finales, muy diferente cada nicho. Súper, súper. Dani,
¿Cuál ha sido tu error favorito? El error favorito, Dani, es ese que te invita como a llevar a nuevos lugares, a ser diferente, a que llegas a otros lugares muy, muy diferentes. Te voy a decir el error favorito, obviamente no es mi favorito, pues, pero el error favorito es que los errores se pagan con plata y cuando usted los paga con plata, vea, se lo prometo que usted no lo vuelve a cometer y si lo comete es pues porque ya a usted le gusta estar pagando plata por equivocarse. Pero cuando usted se equivoca y yo me he equivocado la verdad muchas veces importando, me he equivocado muchas veces también contratando, me he equivocado también muchas veces eh, con los mismos temas contables y luego digo, tenía que ser acá más ordenado, más organizado. Todo error yo creo que siempre me lleva a ser más ordenado. Entonces, cada error que me doy cuenta siempre nos permite que nos estructuremos y nos ordenemos más, pero todo error se paga con plata. No es como lo favorito que yo quisiera, pero cuando yo dije, ahí aprendí algo y yo, lo pagué. Es como haber pagado un cursito más, Una otra otra certificación. certificación. Me encanta. Dani, libro favorito, el que nos recomendarías a todos. Bueno, de la industria del café, recomiendo los de Jane Hoffman, El mejor café en casa, espectacular. Y ya del libro, digamos, de negocios, la ganancia es primero a la hora. O sea, yo recuerdo cuando a mí me mostró mi amigo, vamos a montar creador, 20 millones, el Excel, y yo me dejé maravillar, porque yo nunca había visto un montaje en Excel, años, que me muestren una TIR, que me muestren un montón de cosas, pero el Excel engaña mucho, el Excel engaña demasiado y creo que uno mismo hacer sus propios montajes, aterrizarlos uno mismo y utilizar el modelo de la ganancia es primero, para mí lo cambia todo. Y bueno, buenísima. Ese en serio va fijo. ¿Qué es lo que te motiva, Dani, a seguir construyendo rasgos hoy por hoy, todos los días? Porque hay días, yo siempre insisto que hay días muy tesos. ¿Qué es lo que te motiva a vos a seguir construyendo ese proyecto? Eh, Hay algo que a mí siempre me ha motivado, pues, y es el hecho de hacer empresa, el hecho de hacer empresa en Colombia. Creo que es un gran reto, pero siempre ha sido, digamos, como uno de mis grandes motivantes. Me encanta este país, me veo viviendo siempre en este país, me veo construyendo alrededor de este país y yo no miro como el espectro en un corto plazo, yo lo veo siempre es en el largo plazo. Desde que arrancamos con rasgos buscamos generar relaciones trascendentales. Eh, Hoy nos hemos sentado con gran cantidad de cafeteros, de gente de la industria del café, con los que hemos tenido conversaciones profundas, hemos aprendido de negocios, hemos hecho negocios también, hemos conectado desde diferentes puntos y nos hemos aportado. Y el hecho de hacer algo que transforme, que sea un producto, digamos, también local, que sea tan nuestro, que permita generar también educación. A mí me encanta educar. Yo digo que yo hubiera sido, digamos, como profesor. Me encanta ese tema de enseñar. Entonces, que cada persona cuando nos compra o habla con nosotros tenga la oportunidad de aprender un poquito más de café, de aprender de preparación, de uno poderles compartir alguna experiencia que tuvo, que puede ser, digamos, como por ejemplo desde nuestra visión, no, por aquí no es, o puede ser por acá y que uno les pueda aportar algo a tantas personas. Eso es lo que nos motiva. Hoy en Colombia son más de 11.000 tiendas de café. Entonces, son muchas personas a las que se les puede impactar. Y no solo esas, ahora hablemos de los consumidores, de los que de pronto hacen las transiciones hacia los cafés especiales y que disfrutan lo mejor de Colombia. Que también muy bueno si uno exporta y todo, pero qué bueno que la gente acá pueda tener el acceso y que no sea limitante. Hay industrias que son, digamos, como muy excluyentes. Yo creo que la industria del café y el café de especialidad es muy incluyente, pues no es que te vas a gastar la supermillonada
para poder probar algo de muy alta calidad y que uno sabe que tiene también tanto esfuerzo. Pero es el hecho de generar esas relaciones trascendentales. Súper. ¿Y cuál sería tu mensaje final para todos los baristas, empresarios, emprendedores, tostadores y todos los, digamos que todos los que estamos en esta industria tan maravillosa del café? Pues uno no le tenga miedo a iniciar, a arrancar. Eh, habrá, habrá el hate, habrá los comentarios negativos, habrá el que le critique su café, habrá también el que se lo alabe, pero eh, siempre que una crítica sea destructiva, yo no las tomo ni las miro, pero si hay críticas constructivas, son bienvenidas, son bienvenidas. Pero tampoco se sienta mal porque le digan una cosa u otra o el tema de los egos. Invierta desde el principio en publicidad y destine también ese presupuesto a publicidad, ya sea en lo que quiera arrancar, creo que y vaya construyendo también a largo plazo orgánicamente, haciendo el contenido, dándose más a conocer, porque eso es lo más sostenible que hay. La publicidad el día que la pague, adiós ventas, adiós que no vendimos nada. Entonces, no solo depender de una fuente, en ese caso, pues ir construyendo la orgánica también. Ok, Dani, en nombre de todas las personas que están escuchando este podcast, de todos los que van a escucharlo en el futuro, te agradezco enormemente y también, eh, pues gracias de mi parte por haber recibido esta invitación, por haber aceptado, por estar acá y por compartirnos esta información tan, tan valiosa que en verdad valoro un montón. Mil, mil gracias por estar acá, hermano. No, a vos, Carlos, la invitación, lo disfruté mucho, me causó mucha expectativa a este espacio, no sabía cómo se iba a desarrollar y verdaderamente lo valoro mucho a toda la gente que lo están escuchando hoy en el futuro. Espero les aporte mucho. También vayan y compren a la página de Rasgos, www.rasgos.co. Visítenos también, coméntenos, déjenos siempre buena energía. Si escucharon el podcast, háganlo también saber, pues para uno también saber que tuvo un impacto y si algo le sirvió, siempre es bueno uno también saberlo. Y que la energía de un buen café siempre los acompaña a todos. Así es. Mil, mil gracias, Dani. Un abrazo Un gigante. abrazo. Chao, chao. Gracias, Chao Carlos. a todos. Bye.